La sesión de hoy, la sesión de hoy seguiremos trabajando, perdón, la sesión de hoy seguiremos trabajando con el concepto de interacción, interacción de individuos dentro de una comunidad ecológica y en concreto hablaremos de depredación. La semana pasada hablamos de competencia y esta semana hablaremos de depredación. La depredación es probablemente la relación ecológica más importante en términos cuantitativos y la más compleja de toda la biosfera. Y se puede definir de muchas maneras. Yo he puesto dos formas de definir la depredación. Una de ellas es la más obvia, es la que está basada, digamos, en el reciclaje de materia, en la biomasa. Y según esto, la depredación consiste en la interacción en la que un individuo de una especie consume parcial o totalmente a individuos de otra especie para alimentarse, ¿no? Y la particularidad que hay en esta relación es que la presa debe estar viva para que así se distinga de otro tipo de interacción que es la descomposición, es decir, lo que hacen los individuos carroñeros, las especies carroñeras. La otra definición se basa en el concepto de flujo de energía, que como veis hay una cierta simetría en el ciclo como recordaréis, en la primera clase hay una asimetría entre el ciclo de materia y el ciclo de energía en la Tierra. La materia se recicla, hay la misma cantidad de materia en la biosfera o en la Tierra de la que había al principio de la Tierra, de la vida en el planeta. Sin embargo, la energía no es la misma. La energía pues, va llegando del Sol y se va disipando al final en forma de calor. Pues desde el punto de vista de flujo de energía, la depredación es el mecanismo mediante el cual, el más importante, mediante el cual la energía solar pasa de los productores al resto de seres vivos del planeta, ¿no? Son los productores los que mediante la fotosíntesis capturan esa energía y la convierten en biomasa, y en la depredación es todo lo que viene hacia arriba de ese proceso. El concepto de depredación nos da pie a definir otros dos conceptos muy importantes, como el primero, el de cadena trófica, que se refiere a la ruta que sigue, por decirlo así, un gramo de masa desde los productores a los consumidores principales. Aquí tenemos un ejemplo muy sencillo en la tierra y en el mar. Y el otro ejemplo, perdón, el otro concepto, el concepto de red trófica, que consiste en el conjunto de todas las posibles cadenas tróficas que hay en un ecosistema determinado. Aquí he puesto, pues, como ejemplo, la red trófica de los océanos antárticos, del océano Antártico, ¿vale? La depredación es el ejemplo máximo de ese concepto de interdependencia del que hablamos al principio, ¿no? El ejemplo más importante de soy porque somos, ¿no? Un lince no existe, no tiene sentido si no hay conejo, ¿no? Pues, esa relación de dependencia es la que condiciona el funcionamiento de toda la biosfera. Hay muchos depredadores, muchos tipos de depredadores en el planeta Tierra. Al ser un proceso tan común, pues predomina en todos los grupos biológicos. Desde el punto de vista taxonómico, está en todas las categorías taxonómicas. Hay depredadores en todos los grupos taxonómicos que no son productores primarios. Los productores primarios podríamos decir que depredan luz solar, pero en realidad no son depredadores, son productores primarios, pero en el resto de filo y de ramas del árbol de la vida hay depredación. La clasificación de los depredadores es muy ambigua, precisamente porque es tan ubicua y tan común. Pues bueno, se pueden clasificar por tipo de presa consumida, y aquí tenemos, esto ya lo sabemos desde hace muchísimos años, tenemos carnívoros, tenemos herbívoros, tenemos omnívoros, ¿no? Son organismos que dependiendo de cuál sea su dieta, pues se clasifican en un grupo o en otro, ¿no? También podemos clasificarlo en función de cómo depredan, y aquí tenemos pues, muchas casuísticas diferentes. Tenemos depredadores verdaderos que matan a la presa y se la comen, como pues,
por ejemplo. Ahí tenemos la foto de un lince, tenemos a los herbívoros, que serían, son organismos que consumen parte de sus presas y no la matan. Luego tenemos cosas un poco macabras como parasitoides que devoran a la presa poco a poco y que la usan dentro como parte de su ciclo biológico. Esto que tenemos aquí es un insecto, un áfido que está gordo no porque haya comido mucho, sino porque está lleno de larvas de un himenóptero. Todo esto que veis aquí son larvas que están alimentándose del propio cuerpo vivo de ese individuo. Eh, esto, los parasitoides son organismos muy interesantes, que ya digo, con una componente macabra. Y la existencia de estos organismos fue utilizada hace muchísimos años por los primeros ateos. Esto es muy curioso porque no se podía concebir que hubiera un dios que creara organismos tan crueles y tan macabros como estos, ¿no? Bueno, eso entra dentro de las connotaciones filosóficas de la ciencia. Desde un punto de vista evolutivo, la presencia de parasitoides es un salto mortal con triple tirabuzón porque implica una serie de equilibrio entre fuerzas, entre la selección natural de diversos índoles y su aparición es tremendamente compleja y requiere una hiperespecialización muy, muy importante, ¿no? No vamos a dedicarle más tiempo a esto, solo la curiosidad de la complejidad que implica, ¿no? También tenemos los parásitos que necesitan a una presa como alimento durante todas las partes de su ciclo, y ahora estamos nosotros siendo presas de uno de esos parásitos, ¿no? Los virus usan como presa, en nuestro caso, a mamíferos superiores como nosotros, en el caso del coronavirus. Y aquí tenéis una fotografía de un microscopio electrónico de barrido de filamentos del virus del ébola, aquí en azul, atacando pues una célula humana en amarillo. Por último, también hay otro tipo de depredación también muy macabra, que es el canibalismo. Algunos individuos de algunas especies pues, se comen a individuos de su misma especie por diversas razones. Así que, como veis, la depredación está presente en toda la Tierra en diversas formas. Como Curro, siempre, dime. yo tengo una pregunta respecto a lo de que en todos los niveles taxonómicos hay depredadores. Ujú. O sea, las plantas carnívoras se consideran depredadores también, ¿no? O sea, se podrían considerar. Jo, me has pillado un poco, Belén, no me acordaba yo de las plantas carnívoras y eso que le riego las de mi hijo todos los días. Em, las plantas carnívoras, a ver, estrictamente hablando, se pueden considerar depredadores, pero no lo son en realidad, porque las plantas carnívoras usan la carne que comen no para alimentarse, sino como una forma de conseguir nutrientes inorgánicos. Me explico. La depredación implica que cuando te comes un pollo, un trozo de pollo, utiliza fundamentalmente la energía que hay dentro de ese trozo de pollo para mantener tu metabolismo. Si nosotros cuando digerimos el pollo o la fresa o lo que sea, rompemos los enlaces de las moléculas orgánicas que hay en ese pollo o en esa fresa y obtenemos la energía de ahí para alimentar a nuestras propias células, ¿vale? También utilizamos aminoácidos, sales minerales, es decir, absorbemos energía y materia. Sin embargo, las plantas carnívoras utilizan, y estoy casi seguro de esto, pero lo tendré que comprobar, utilizan solamente sales minerales de los insectos que depredan, porque no necesitan la energía la obtienen mediante la fotosíntesis. Una planta carnívora estrictamente depredadora sería una planta que no pudiera hacer la fotosíntesis, es decir, que fuera una planta parásita de otras plantas. En ese Mm, caso, sí sería una planta depredadora.
Vale. Sí. Pero tu pregunta nos pone otra vez ante lo de siempre en esta asignatura, y es que todo es mentira. Todo es un poco mentira y todo es un poco verdad. Es decir, definimos cajones que nos ayudan a entender la naturaleza, pero esos cajones tienen agujeros tan grandes como el propio cajón. ¿Me entiendes? Sí. No sé si respondió a tu pregunta. Es una buena pregunta, Sí, de hecho. o sea, que se podría considerar, pero no porque no son totalmente funcionales como depredadores. Exacto, no toman energía, sino solo salen minerales. Esa pregunta que ha hecho es una muy buena pregunta de examen. Mm, Se la pondré a vuestros compañeros del año que viene. Bueno, bien, como siempre, o casi siempre, intentamos poner orden en la complejidad de la naturaleza simulándola. Y aquí llegan nuestros amigos Lotka y Volterra, que a principios del siglo XX, en los años 20 del siglo XX, pues se pusieron a pensar sobre estas cosas. Lo hicieron por separado, no sé si os lo comenté antes. Lotka era americano y Volterra italiano, y trabajaban por separado, pero llegaron a resultados similares. Estos dos investigadores no solo trabajaron con la competencia interespecífica, sino también con la depredación. Y generaron modelos que son los que vamos a ver a continuación. Los modelos de Lotka y Volterra para la depredación tienen varias asunciones. Perdón, una de ellas es que no hay migración, que todos los individuos que hay tanto depredadores como presas son iguales entre sí, no hay heterogeneidad dentro de la misma especie. Y una cosa muy importante es que no contempla dentro de la presa la competencia intraespecífica, es decir, el freno al crecimiento, el freno intraespecífico que hemos puesto, que analizamos nosotros, no se contempla aquí en este modelo. También se asume que el depredador muere sin su presa, si no puede comer otras cosas. También se asume algo que no es cierto, y es que un único depredador se puede zampar todas las presas, cosa que también sabemos que es cierto, y que el medio es homogéneo y estable, es decir, que las presas no pueden esconderse de los depredadores. Son asunciones, como veis, asunciones muy grandes, pero que nos ayudan a comprender cosas de la naturaleza. Y se basa en lo de siempre. Se basa primero en la ecuación de crecimiento exponencial, que ya conocemos. Ya no lo voy a repetir más. Diferencial de n entre diferencial de igual a r por n. Es decir, crecimiento exponencial de las poblaciones en ausencia de competencia y de freno. E incorpora dos nuevos conceptos que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es un factor de mortalidad para las presas que resume el efecto que tiene el depredador sobre la presa. Y esto en realidad lo que contempla ese factor es el ritmo al cual los depredadores están consumiendo presa. Y se asume que esa tasa de depredación es lineal. Lo vamos a ver en esta gráfica. Aquí se observa cómo al aumentar la cantidad de presa, aumenta el número de presas consumidas per cápita por unidad de tiempo. Esto en la naturaleza pasa pocas veces, porque implica que los depredadores comen, cada depredador va cazando y comiendo en función de la cantidad de presas que hay. Eso implicaría que los depredadores morirían, reventarían, porque si hay muchas presas, porque no tienen en cuenta, esta relación lineal no tiene en cuenta la limitación bioquímica y metabólica que tienen los depredadores para procesar presas y transformarlo en su propia biomasa. ¿Me entendéis? Esto no ocurre en realidad en la naturaleza. Esto corresponde con la asunción que os decía antes de que un único depredador puede comerse a todas las presas. Eso no pasa. Y, sin embargo, esta relación nos da pie a definir un concepto que es el concepto de respuesta funcional, y que nos da una idea de cómo los depredadores reaccionan ante la abundancia o escasez de presa. Y hay tres tipos de respuestas funcionales. La primera de ellas es la lineal, esta que hemos visto antes, que no ocurre en la naturaleza, no ocurre permanentemente en la naturaleza, pero en estas ecuaciones en esta relación, en esta dependencia funcional, es la que se basan Lotka y Volterra para sus ecuaciones, ¿vale? En la naturaleza pasan otras cosas. Pasa que hay un tipo de curva de respuesta funcional de tipo 2, en la que al principio, cuando aumenta la densidad de presa, aumenta rapidísimamente la cantidad de presas depredadas por el depredador. Cuando un depredador tiene mucha hambre, pues caza mucho, y llega un momento en que se sacia y deja de cazar porque ya no tiene más hambre.
Si siguiera cazando, pues moriría, porque pues moriría. Claramente reventaría y pues moriría de sobrealimentación. Y esta situación es de las más comunes, es la más común. Sin embargo, hay otro tipo de relaciones, de tipo 3 en este caso, que es denso dependiente. Y hay una saturación sigmoidal. Y es muy curiosa porque ocurre que al principio, cuando aumenta el número de presas, el número de presas cazadas por el depredador no aumenta apenas, aumenta muy despacito. Pero llega un momento en que hay llega un momento en que hay un aumento muy intenso de la cantidad de presas cazadas por el depredador. Y luego hay una saciedad y hay una estabilización. Esta curva es interesante por la parte inicial, que ocurre porque puede que haya aquí se exprese una baja eficiencia del depredador cuando las densidades son bajas y que necesita que haya muchas presas para que pueda cazar. Esto pues, pasa mucho con los grandes depredadores. Los grandes depredadores, como los leones y los linces y este tipo de organismos, son muy malos cazando, son muy poco eficaces. Necesitan que haya una gran densidad de presa para poder cazar, para que tengan cierto éxito en la caza. Esto también se da en otras situaciones en las que a bajas densidades de presa, el depredador no caza esa presa, sino que caza otra presa. No le compensa el esfuerzo de cazar a esa presa, sino que se va a por otra diferente, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, como decía, Lotka y Volterra tuvieron en cuenta el tipo de respuesta funcional 1, que es el menos realista de todos, pero también el más sencillo de modelar, ¿vale? Bueno, la relación o el efecto de mortalidad que tienen los depredadores en las presas se representa como el producto de C, que es la pendiente de la curva anterior, por el número de presas. Es decir, el efecto total de la población, el efecto total de los depredadores en las presas, se representa como el producto de la eficiencia de la depredación, que es la pendiente de la recta anterior, multiplicado por el número de presas. ¿Mm? Es decir, el impacto de los depredadores en las presas depende de cómo de bueno sea el depredador y del número de presas que haya disponible. ¿Mm? Como estamos en una relación de tipo 1, al aumentar el número de presas, pues aumenta claramente ese efecto de la mortalidad, ¿no? Entonces, resumiendo, la tasa total de depredación, es decir, el número de presas que capturan todos los depredadores por unidad de tiempo, resulta de multiplicar la eficiencia de los depredadores por el número de presas disponibles por el número de depredadores disponibles. ¿Mm? Es decir, cuanto más depredadores hay, más presas cazarán, y cuanto más presas haya, más eficientes serán los depredadores cazando esas presas. Bien, entonces esto es lo que es este término, el C por el número de presas por el número de depredadores, es lo que se denomina el factor de mortalidad de las presas en función de los depredadores, ¿vale? Es decir, ya estamos viendo que la depredación afecta a las presas por el lado de la mortalidad. Recordad que en la dinámica poblacional de la presa teníamos tasa de natalidad y tasa de mortalidad. Por tanto, en este caso vemos, según Lotka y Volterra, que los depredadores afectan a las presas por el lado de la mortalidad. Sin embargo, en el caso de los depredadores ocurre lo contrario. El efecto de la depredación en los depredadores ocurre por el lado de la natalidad, porque al haber más depredación hay más natalidad por parte de los depredadores. Ocurre de la misma manera. El número de crías depredadores que se producen se estima asumiendo que esto depende linealmente de la cantidad de presas consumidas. En la misma gráfica de antes. Solo que en el eje X tenemos número de presas consumidas por unidad de tiempo y en el eje Y tenemos número de cría de depredador que nacen por unidad de tiempo. Y hay una relación lineal. Es decir, cuantas más presas consume, más crías tiene, en el caso de que sea depredador. Y se obtiene una función matemática igual. Se representa como B, que es la pendiente de la curva anterior, por el número de presas por el número de depredadores. ¿Mm? Es decir,
este término lo que hace en realidad es explicitar la transferencia de energía y de materia entre presa y depredadores. Y nos dice que la tasa a la que las presas son consumidas es igual a la tasa a la que crece el tamaño de la población de depredadores. Es decir, estamos asumiendo en este modelo que que presa consumida se transforma de alguna manera en cría de depredador. ¿Vale? Esto no es cierto, porque la energía, no es cierto en su totalidad. La energía que recibe un depredador cuando caza no solo se va a tener cría, se va a mantener su propia estructura física, se va a competir con otros iguales, se va a calentarse en el caso de que sea un depredador homeotermo, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero en efecto de nuestro modelo, pues asumimos que es así, ¿no? Con estos nuevos conceptos que hemos incorporado, eso modifica nuestra ecuación tradicional de la siguiente manera. En el caso de la dinámica de las presas, pues tenemos la siguiente expresión matemática. Tenemos que la velocidad de crecimiento de las poblaciones de presas depende de, como siempre, su tasa de natalidad por el número de presas, menos, y esto es lo nuevo que incorpora esta ecuación, menos lo que hemos visto antes, C, que es la eficiencia del depredador capturando presas, por el número de presas, por el número de depredadores. Es decir, estamos diciendo que la velocidad, y esto es súper importante, la velocidad a la que cambia la población de presa no solo depende del número de individuos de presa, sino del número de individuos, de depredadores. Y aquí es donde estamos incorporando una parte de ese efecto de interdependencia. El número de individuos de presa depende no solo del número de individuos de presa, sino del número de individuos de depredadores. ¿Vale? En el caso de los depredadores ocurre algo muy parecido, solo que... perdón, una cosa que se me ha olvidado. En el caso de las presas, el efecto de la depredación incide negativamente, es decir, incide en la mortalidad, incide frenando el crecimiento de la población de presa. Sin embargo, en el caso de los depredadores no ocurre así. En el caso de los depredadores tenemos que la velocidad a la que cambia el número de individuos de la población depredador depende de B, que es la variable que hemos definido antes, es la tasa de conversión de biomasa de presa a biomasa de depredador, por el mismo factor que tenemos aquí, que nos representa la eficiencia a la capacidad que tienen los depredadores de cazar presa. Restado, y a eso le restamos, la tasa de mortalidad del depredador por el número de individuos de depredador. En este caso, ojo, la D aquí, esto está un poco confuso, la D no es diferencial, sino es tasa de mortalidad. ¿Vale? No lo confundáis. Esta ecuación, que parece mucho más compleja que la que teníamos anteriormente, es la misma, solo que hemos complicado un poquito el término este, en el que tenemos la tasa de natalidad por el número de individuos de depredadores. Eso es lo que teníamos antes, ¿no? Tasa de natalidad del depredador por número de individuos de depredador. Eso era en ausencia de competencia y en ausencia de depredación. Aquí eso lo hemos modificado porque hemos dicho que la tasa de natalidad del depredador depende de la cantidad de presas disponibles y de la forma en la que esas presas son cazadas y de la forma en la que se convierte biomasa de presa en biomasa de depredador. Por eso lo hemos complicado un poquito. Lo que sigue manteniéndose igual es la tasa de mortalidad del depredador, que depende del mismo. Es decir, no me digas, poor quality. ¿Me seguí oyendo, chicos? Que dice aquí que tenemos poca conexión. Sí, Sí, se escucha bien. Sí. Vale. Venga, gracias. Entonces, decía que... te voy a parar esto. Vale. Decía que en estas dos ecuaciones se ve cómo el efecto de la depredación en la presa ocurre a escala, ocurre en la mortalidad, y el efecto de la depredación en el depredador ocurre en la natalidad.
O dicho de otra manera, los muertos de las presas son nacimientos de los depredadores. ¿Sí? Ese es el mensaje con el que tenéis que quedaros de todo esto. Y la clave, una de las claves por las cuales funciona el sistema Tierra, es que cada ecuación, o sea, cada especie regula a la otra, regula la densidad de la otra. Siguiendo estas dos afirmaciones. Los depredadores inciden en la mortalidad de las presas, es decir, a más depredadores, menos presas, y eso genera un ciclo de retroalimentación negativa, a más de algo, a más señal, menos. La respuesta es negativa, es decir, a más depredadores, menos presas. Y las presas inciden en la tasa de natalidad de los depredadores. A más presas, más depredadores. Una retroalimentación positiva. La combinación de esta retroalimentación positiva y de esta retroalimentación negativa explica por qué hay vida en la Tierra. Bueno, es una de las razones, de las muchas razones por las que hay vida en la Tierra, pero es fundamental que esto haya ocurrido así. ¿Vale? Bien, vamos a complicarlo un poquito más, con isoclíneas de crecimiento cero, como las que vimos la semana pasada, pero mucho más sencilla. La vamos a ver mucho más rápido también porque es más sencillo y ya estáis más familiarizados con esto. Bien, las isoclinas nos ayudan a entender el dinamismo de todo este proceso. Lo vamos a ver asumiendo que la velocidad de crecimiento de la presa es cero. Entonces, cuando pasa eso, el número de individuos de depredador es constante y depende de la tasa de natalidad del depredador dividido por C, que habíamos dicho que era la capacidad que tiene el depredador de capturar presa. Eso en las gráficas estas que teníamos la semana pasada lo representamos de esta forma. Aquí ponemos en el eje X el número de presas y en el eje Y el número de depredadores. Y la ecuación de esta recta que tenemos aquí se representa de esta manera. Quiere decir que por mucho que aumente el número de presas, el número de depredadores permanece constante. Esto no pasa en la naturaleza, porque si no hay presas, no hay depredadores, se van a morir, ¿no? Pero nos sirve para definir dos regiones, que ahora veremos cómo funcionan estas regiones. En el caso de los predadores ocurre igual. Si hacemos que la velocidad de crecimiento de los depredadores sea cero, pues entonces tenemos una línea en la que el número de presas es igual que la tasa de mortalidad del depredador dividido por la eficiencia del depredador capturando presas. Y eso se representa con una curva, con una recta como esta, ¿no? Cuando pongamos juntas las dos rectas tenemos lo siguiente. Pero esto os lo voy a enseñar mejor en un PowerPoint que se ve mejor. ¿Veis ahora un PowerPoint en la pantalla? Sí. 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 Vaya, pero no esto es lo que yo quiero. Un momento. Un segundo. Yo quiero así. Es que tengo dos pantallas y ya no sé. Vaya, hombre. Un momentillo. Vale, ¿veis mi pantalla de nuevo? Sí. Sí. Vale, bueno. Pues mirad, cuando pongamos esas dos gráficas, esas dos líneas, esas dos isoclinas juntas, tenemos en el eje X la población de presa y en el eje Y la población de depredador. Y aquí vamos a ver en esta otra cómo la abundancia de presa en azul y depredador en rojo cambian con el tiempo. Entonces vemos lo siguiente. En una primera fase, que es cuando tenemos poblaciones bajas de presa y de depredador, lo que ocurre es que la población de presa aumenta porque no tiene depredador que se la coma y la población de depredador baja porque no tiene alimento. Esta región se caracteriza porque en estos niveles, en estos tamaños poblacionales, aumenta el número de presas y baja el de depredadores. Lo vemos aquí. Lo vemos aquí. Aumenta el número de presas y baja el de depredadores. Si seguimos avanzando en el tiempo, llegamos a esta segunda región, en la que hay muchas presas que siguen creciendo y eso hace que aumente el número de depredadores, ¿no? Estaríamos en esta banda de aquí. Los dos están creciendo. Depredador y presa. Eso nos lleva a la situación 3, en la que
como hay muchas presas, como hay muchos depredadores, están incidiendo en la mortalidad de las presas. Por tanto, las presas empiezan a bajar, empieza a bajar el número de presas. Estaríamos en esta situación. Y tenemos otra situación, otra región, la región 4, en la que, como ya el número de presas ha bajado mucho y sigue bajando, pues el número de depredadores baja, porque ya su natalidad se ve comprometida, porque no tienen suficiente alimento. Así que el resultado es una oscilación acoplada de las poblaciones de presa y depredador. ¿Vale? Eso es lo que nos dice la teoría. A ver, tengo aquí dos mensajes vuestros, un momentito, que igual hay alguien aquí esperando para entrar. Bueno, ya no hay nadie. Vale. Bien, eso es lo que nos dice la teoría. Las ecuaciones matemáticas de Lotka y Volterra, que son estas que estábamos viendo, ¿vale? Es decir, según el modelo de Lotka y Volterra, hay un acoplamiento de las poblaciones de presa y depredador, que pone de manifiesto las relaciones de interdependencia que estábamos definiendo anteriormente, ¿vale? Y ahora, si no tenéis ninguna pregunta o comentario, nos preguntamos, como siempre, si esto ocurre en la naturaleza. Ya os he dicho que en realidad no ocurre como tal, pero entender esta teoría nos va a ayudar a entender mejor qué es lo que pasa en la naturaleza. Los experimentos, las leyes, las ecuaciones de Lotka y Volterra se trataron de experimentar en el laboratorio y se hicieron muchas pruebas. Una de las primeras se hicieron con dos polillas que una depreda a la otra. La presa, esta que se llama Eotetranichus sexmaculatus, es una polilla que come naranja. De hecho, es una plaga de los naranjos y echa a perder las cosechas de naranja. Entonces pusieron junto en un experimento unas cuantas naranjas y pusieron presa y depredador. Y se observó lo siguiente, que cuando estaba la presa sola, pues la presa crece, las poblaciones de presa van creciendo con ciertas oscilaciones, pero al cabo del tiempo, pues siempre hay un crecimiento en el número de individuos de presa. Sin embargo, cuando ponemos presa con su depredador en un ambiente homogéneo, en el que solo hay naranja, en un recipiente con muchas naranjas, pues lo que ocurre es que el depredador extingue a las poblaciones de presa. La presa es la roja rellena y el depredador es el hueco, el círculo hueco. Entonces vemos cómo crece la población de presa, eso hace que crezca la población de depredador, que lo hace tan súper bien el depredador que se depreda a todas las presas, se las come y se extinguen los dos, porque al no haber presa, pues mueren los depredadores. Eso pasa cuando hay solamente depredador-presa en un ambiente homogéneo. Sin embargo, cuando añadimos un ambiente heterogéneo, ¿qué crees que pasará en un ambiente heterogéneo? Que se caracteriza porque ponemos naranja y bolas de caucho, pelotas que son parecidas a las naranjas, pero que no son comestibles. Eso hace que el ambiente sea más heterogéneo. ¿Qué creéis que pasará en esa situación? Que no crecen tanta presas ni depredadores porque no pueden comerse a las presas. ¿Por qué no pueden comerse a las presas? A ver, se las pueden comer, pero como no hay muchas, crecen, pero más lento. Sí y no. Lo que ocurre es que al poner bolas de caucho estamos haciendo que las presas tengan más capacidad de esconderse frente a los depredadores. Y También fijaros iba lo a que pasa. decir eso, digo, que se esconden, pero si no hay muchas naranjas, tampoco va a haber mucho crecimiento de presas. Ocurren las dos cosas. Ocurre que no hay un aumento tan grande del número de presas, por tanto, los depredadores no crecen tan rápidamente porque no hay tantas naranjas. Y también ocurre que cuando los depredadores están creciendo mucho, llega un momento en que les resulta más difícil encontrar presas, porque las presas se esconden. No se esconden a caso hecho porque son polillas, pero son menos accesibles por parte de los depredadores.
Eso hace que tengamos un patrón de oscilación acoplado parecido al que teníamos según la teoría que nos planteaban Lotka y Volterra, ¿vale? Esto se parece un poco más a lo que ocurre en la naturaleza, y es que no todo es un laboratorio, sino que las presas pueden esconderse de los depredadores, ¿vale? Bueno, o sea que en realidad se cumple la naturaleza, bueno, esto en un laboratorio, se cumple relativamente, siempre con excepciones que esas excepciones o esas particularidades nos ayudan a entender o a incluir variables importantes. En la naturaleza se ha comprobado de muchas maneras y hay muchas situaciones diferentes. Hay casos en los que a los depredadores no se ven afectados por los cambios en las presas. Por ejemplo, aquí tenemos un estudio clásico del efecto que tienen los cárabos comunes, que sabéis que son rapaces nocturnas, que depredan sobre ratones de campo y topillos. Y vemos cómo la oscilación poblacional de estas presas no afecta al tamaño poblacional de los depredadores. ¿Por qué creéis que pasará esto? ¿Cómo? ¿Por qué creéis que las oscilaciones de las poblaciones de presa no afectan aquí a las poblaciones de cárabo? Es decir, los cárabos están tan contentos, igual de contentos los años en los que hay muchos conejos, muchos ratones, que los años en los que no hay apenas ratones. Fijaros Porque lo que no pasa. tienen las necesidades nutritivas tan altas como para comerse tantos ratones, digamos, o topillos. Pero fíjate que aquí, en el año 1950 y tanto, no había ni topillos ni ratones, había cero. Y a los cárabos no les fue mal. Porque tienen claro, otra alimentación. O sea, tienen otras presas. alternativas. Exacto, porque comen otras cosas. Los cárabos también comen invertebrados, comen saltamontes. Así que, bueno, pues esto no hace más que constatar que una de las asunciones de Lotka y Volterra no ocurre en la naturaleza. Muchos depredadores no son hiperespecialistas, pueden comer otro tipo de presa, ¿vale? También se dan situaciones en las que las presas no se ven afectadas por su depredador. Y aquí tenemos una situación muy interesante. También tenemos, esto es una relación de depredación entre larvas de un lepidóptero, de una mariposa, y plantas con flor. Y se observa que la evolución de las larvas de ese lepidóptero, que está aquí en círculos huecos, depende de la cantidad de plantas en flor en el año anterior. Y vemos que sí que hay una relación. A más plantas con flor en el año anterior, más larvas, porque las larvas se alimentan de esas plantas. Sin embargo, en este caso la presa, que es la planta, su dinámica no depende de la cantidad de depredadores que haya, sino que depende de las condiciones ambientales que hacen que germinen más o menos plantas de esa especie. Pues es un caso en el que la presa no se ve afectada por los depredadores. ¿Por qué ocurrirá esto? Pues seguramente ocurrirá porque hay muchísimas más plantas que depredadores. A la planta le da igual que le coman unas cuantas hojas. Ella hace la fotosíntesis, no tiene ningún problema. Le da igual, ¿vale? Y otros casos en los que efectivamente sí que existe ese acoplamiento entre presa y depredadores. Un ejemplo clásico es el ejemplo de interacción entre los linces boreales y la liebre americana en Canadá y en Estados Unidos, ¿vale? Pues efectivamente se ve que los años en los que hay más liebres, pues también hay más linces. Estas situaciones se dan fundamentalmente cuando hay una hiperespecialización, cuando los depredadores son muy especialistas, y eso hace que las presas se conviertan también en especialistas para evitar que los depredadores se las coman. ¿Vale? O sea que hay muchas situaciones en la naturaleza muy peculiares. Igual que vimos, bueno, en realidad no lo vimos porque no nos dio tiempo a hacer esa sesión, pero igual que veréis en el vídeo que os pasaré, espero que hoy, sobre la competencia interespecífica y sus implicaciones evolutivas, la depredación tiene una enorme implicaciones evolutivas, enormes hasta unos límites insospechados. Ya os digo que la depredación es una de las relaciones ecológicas más importantes y eso ha dado forma a la evolución, a la coevolución entre depredadores y presas.
gracias a que existe esta especie de carrera armamentista, pues tenemos los organismos que tenemos hoy en la naturaleza. ¿Recordad cuando hablamos de las enfermedades emergentes, de los virus emergentes, que dedicamos una sesión a eso? Yo puse una diapositiva muy antigua en la que se mostraba la interacción entre un virus y su huésped como una especie de carrera armamentista. Recordad, ¿no? Que había un proceso de solape o de acoplamiento de presiones selectivas. El depredador, en este caso era el virus, tenía una presión selectiva muy grande para ser cada vez más virulento y acabar cuanto antes con el huésped o colonizarlo más intensamente. Sin embargo, los sistemas inmunes de los huéspedes tenían una presión selectiva muy alta para resistir a esa infección, ¿no? Pues ese mismo patrón se observa en multitud de situaciones en la naturaleza. Los depredadores tienen presiones selectivas muy fuertes para ser cada vez más eficaces depredando. Sin embargo, las presas tienen presiones selectivas cada vez más intensas para evitar esa depredación. Y lo hacen de muchas maneras muy diferentes. Una forma de evitar la depredación es hacerse muy rápido, muy listo o pasar desapercibido. Y otra forma de evitar la depredación o de evitar los efectos de la depredación es tener una descendencia enorme, tener muchísima descendencia, con lo cual te asegura que algunos de tus descendientes no serán depredados. Pues esos dos extremos esas dos respuestas evolutivas extremas se dan en la naturaleza y tenemos un universo enorme de situaciones diferentes o de formas, comportamientos, actitudes, colores en la naturaleza que pueden ser explicadas bajo la luz de la depredación. No voy a meterme en eso porque podríamos dedicar semanas enteras a explicar las casuísticas diferentes que hay, pero sí vamos a explicar algunos mecanismos de defensa que hay en la naturaleza. Mecanismos de defensa, es decir, mecanismos que exhiben las presas, no los depredadores, ¿vale? ¿Por qué he puesto eso? Pues porque me ha apetecido más ponerme a hablar de defensa que de mecanismos de depredación, que también hay muchísimos, ¿no? Vemos algunos. Por ejemplo, hay mecanismos de defensa mecánicas como espinas, caparazones, etcétera. Pues tenemos el ejemplo clásico los moluscos con sus caparazones y otros invertebrados con su exoesqueleto, o espinas que desincentivan a los depredadores a que te coman. Fijaros que este tipo de respuestas, desde un punto de vista evolutivo, son fascinantes porque requieren un proceso muy complejo, y es que para fijar genéticamente las mutaciones que llevan a esta extravagancia, la presa tiene que sobrevivir a la depredación y ser funcional y poder reproducirse. Imaginaros que tenemos una oruga como esta y imaginaros que la especie A no tiene pincho, pero resulta que hay una mutación, solo una, que hace que una larva de una puesta determinada desarrolle esos pinchos. Eso no pasa así, en realidad no es una única mutación, es un proceso que lleva varias generaciones, pero imaginaros que ocurre así, es una única generación. Imaginaros que un pájaro lo ve y dice, me la voy a comer, y va a zampársela. Y cuando va a zampársela, le pica, pero los pinchos le pinchan y no se la come, pero mata a la larva. Ese rasgo evolutivo nuevo no se fija en el genoma de esa especie, puesto que la oruga que la tenía ha muerto. ¿Entendéis? Es decir, para que tengamos oruga con pincho, ha tenido que ocurrir que los pájaros vean los pinchos y no ataquen o no maten a la larva. Y eso requiere que haya un proceso de coevolución entre el depredador y la presa. Y eso es tremendamente complejo. Requiere millones y millones de años. ¿Entendéis? ¿Habéis capturado más o menos la complejidad de esta historia? Sí. Bueno, bien. También hay sustancias químicas para no ser apetecibles por los depredadores.
Igual, ahora que caigo, igual esto lo habéis visto ya en alguna asignatura. ¿Esto lo habéis visto en zoología o algo así? Sí, más o menos. Algo. Pues chicos, no Sí. me hagáis esto, decidme que lo habéis visto y hablamos de otras cosas más interesantes. Sí, la verdad que suena. Yo aquí contando una película que ya conocéis y vosotros aburridos, pues no tiene gracia. Hombre, a ver, lo que hemos estudiado ha sido mecanismos de defensa mecánico-químico y ya está. Y otro más. Y visual y no sé qué, pero ya, o sea, un poco así. No hemos profundizado. Vale. Vale, bueno. Bueno, venga, pues termino ya. En el fondo son solo ejemplos que inciden sobre el asunto que quiero que os quede claro en relación los aspectos coevolutivos, y es en qué medida las relaciones de predación-presa han condicionado o explican la forma, los colores y los comportamientos de una parte de los seres vivos del planeta. ¿Mm? O dicho de otra forma, nosotros somos como somos porque somos fruto de la ecoevolución para depredar a alguien y no ser depredados por alguien. ¿Mm? O sea, nuestro cerebro, por ejemplo, es una respuesta a una presión selectiva para conseguir alimento en unas condiciones determinadas. Los dientes de un tigre son lo que son para poder cazar. Es decir, buena parte de la forma, el comportamiento, los colores del organismo están condicionados por la relación entre depredación y presa. Y hay un montón de diseños. Tenemos la cripsis, que consiste en parecer una cosa que no eres. Tenemos muchos insectos que parecen hojas. Fijaros que esta tiene hasta la nerviación de una hoja. Otro como una polilla que se parece a la corteza de un árbol. Y además estos procesos evolutivos ocurren con relativa velocidad. No sé si conocéis el caso de las polillas de Darwin, que analizó Darwin en Londres. ¿Os suena esto? Sí. Sí, vale, vale. Pues entonces no lo cuento porque ya lo sabéis. Hay otras situaciones en las que los organismos desarrollan una coloración para avisar que son venenosos. Esto es una respuesta a lo que os decía antes. Si tú eres venenoso y no avisas, de poco te sirve, porque te comen. El depredador muere, pero tú también. Por tanto, tiene poca gracia ser venenoso y estar callado. Es más útil ser venenoso y avisar. Aquí tenemos unos sapos que tienen una pinta nada apetecible para ser comidos, o una mariposa que avisan que son venenosos. El colmo de los colmos es lo que se llama mimetismo batesiano, perdón, que consiste en que imitas el color de un individuo que es venenoso, pero tú no lo eres. Imaginaros lo complicado que es fijar este rasgo evolutivo. Tendría una serpiente que no es venenosa, pero que comparte hábitat con una que sí lo es, y que al azar en la no venenosa haya un patrón de coloración que se parezca al de la venenosa y te aproveches de que esta sí es venenosa. Por tanto, y esto sería el colmo, si las dos especies compiten por recursos, la no venenosa está en mejores condiciones que la venenosa porque no tiene que generar veneno, no necesita recursos para fabricar veneno. Engaña, se aprovecha de lo que hace la otra. Esto es para una paranoia de competencia y de un culebrón evolutivo. Pero eso es lo que rige el funcionamiento de la vida en la Tierra. Y hay un montón de ejemplos más que no vamos a detallar porque no nos da mucho tiempo, pero además ya lo habéis visto, ¿no? Desde el punto de vista del comportamiento, pues también hay multitud de ejemplos diferentes, como los comportamientos de huida, asociación con otra especie, asociación con individuos de tu misma especie, etcétera, etcétera. Perdona, Curro. Dime. Hay otras especies, que no sé si son las zarigüeyas, que se hacen las muertas. ¿Puede ser la zarigüeya? Sí, ¿no? Que Sí, ve que viene y se hacen las muertas. sí. Eso Sí, sería hay un mucho. comportamiento, ¿no? Más. Sí, eso es de comportamiento. Hay muchos organismos que hacen eso, que cuando se ven amenazados,
pues se hacen los muertos. Es una forma de evitar ser depredado, efectivamente. Y estoy buscando una chorrada que vi en internet otro día que es súper gracioso. Os lo voy a poner y así os reí un poco. Mapaches. Yo de hecho me he acordado de una película de dibujos animados que aparecen dos zarigüeyas y se hacen la muerta. Sí, pues espérate. Hay un vídeo en internet muy chorra. A ver, ya si lo encuentro. Que se ve ese comportamiento que a nosotros no... Vaya, jolín, pongo vídeos mapache y me salen cosas obscenas en internet. Ah, porque he puesto pillado. Ah, mierda, qué desagradable, no. Cuando pones pillado en internet salen. Mira, esto. A ver si lo voy a poner aquí para que lo veáis. Es una chorrada, pero tiene su gracia. Esto es una forma de antropomorfización de comportamiento humano. Sí, está aquí el vídeo. Sí, vaya, lo han quitado. Me cachis. Es en el que los pillan y se van como súper lento. Sí. Sí. Ese está por Twitter. Sí, es que no lo encontré. Sí, de eso hay meme y de eso. Bueno, sí, pues ya. Pues eso que nosotros nos reímos, que aquí están los mapaches haciendo el tonto, ¿no? Claro, es un mecanismo adaptativo que si ellos lo hacen es que les resulta útil, es quedarse quieto porque hay depredadores que basan su agudeza visual en el movimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues es un mecanismo de adaptación que les resulta tremendamente útil. Nosotros nos reímos porque nos parece un poco absurdo, porque nuestro cerebro nuestro cerebro visual no se basa en eso, pero bueno, funciona mucho en nuestro organismo, ¿no? O hay situaciones extremas, por ejemplo, el conejo, ahí tan inocente como lo vemos, es un organismo que es un super presa, está hiper especializado en ser presa y en no ser comido. Entonces tiene pues unos pabellones auditivos especialmente diseñados o que están especialmente adaptados para escuchar los depredadores. Su capacidad visual es óptima en los momentos del día en los que hay más depredadores, es decir, al atardecer y al anochecer. Ven un rango de espectro adecuado para detectar depredadores, etcétera. Y armas parecidas tienen los depredadores del conejo, como los linces o la águila y demás. Es decir, hay pues eso, un arsenal de situaciones diferentes en las que los depredadores luchan por comer y las presas luchan por no ser comidas. Y con esto, pues, resumimos la depredación. Mañana hablaremos de cómo la depredación se pone en un contexto ecosistémico, en el contexto de toda la comunidad, y hablaremos de un concepto muy útil, muy interesante, que son las cascadas tróficas, y también hablaremos de aspectos aplicados de la depredación. Veremos cómo nosotros usamos la depredación, estas leyes, para nuestro beneficio. ¿Alguna pregunta? Yo no tengo ninguna pregunta, pero me ha dicho Fran, es que estaba esperando a que se acabe esto, que se le fue a internet y su ordenador o Google no respondía y que cuando cuelgues el vídeo lo va a ver y si tiene alguna